Hola, te damos la bienvenida a tu iglesia, El Punto de Encuentro. Qué lindo que estés aquí conectado junto a nosotros. Yo soy Helen y bueno, Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros este año. Yo sé que ya iniciamos nuestras labores, ya retornamos a nuestras actividades. Y qué mejor manera de continuar y poner este año en las manos de Dios que escuchando su voz, su palabra y su mensaje. Dios tiene hoy una invitación muy especial para ti. Ven y sígueme. Veamos juntos esta preciosa prédica. Cuando estaba preparando el mensaje de hoy, estaba en un momento de oración y creo que como muy pocas veces en mi vida, escuché la voz del Señor muy clara en mi cabeza y me decía, sígueme. Y si alguien anota, ese va a ser el nombre de la enseñanza de hoy, sígueme. Y estuve ahí como unos 15 o 20 minutos delante de Dios preguntándole, ¿a dónde quieres que te siga? Y bueno, creo que el Señor quería que compartiera con ustedes hoy este mensaje. Disculpen. Bueno, el año pasado aquí en el Punto de Encuentro hablamos muchas veces sobre cosmovisión. De hecho, fuimos la sede del Instituto Transforma durante bastante tiempo el año pasado. Y sí que hablamos de cosmovisión, así que hoy esa palabra va a sonar mucho y si alguien no conoce la palabra cosmovisión, básicamente cosmovisión significa las gafas con las que nosotros vemos el mundo, las gafas con las que interpretamos la realidad. Y quiero comenzar hablando de una forma de entender la cosmovisión cristiana muy simple, que escuché hace unos años de un pensador cristiano que comencé a seguir en ese entonces, y me parece que es una forma muy sencilla de entender la cosmovisión cristiana. Entonces, nosotros los cristianos vemos el mundo en 4 capítulos. El primer capítulo lo llamaríamos creación. Y la palabra clave de este capítulo creación es armonía, porque en el principio Dios creó el mundo, creó el universo, creó todo lo que existe, y había armonía en todo. Puntualmente había 4 grandes armonías. Esto ya no, tal vez para algunos no sea la primera vez que lo escuchan porque lo hemos hablado anteriormente, pero como veo caras nuevas y me encanta ver caras nuevas, me parece muy bien que escuchen esto. Entonces, Dios hizo un mundo perfecto y había 4 grandes armonías. Había una armonía de la humanidad con Dios, porque no había nada que estorbara la relación de la humanidad con Dios. Dios hablaba cara a cara con ellos, andaban desnudos, dice por allá en Génesis, pero no sentían vergüenza de andar de esa forma. Había armonía de la humanidad con la humanidad, es decir, de las personas con las otras personas. No había peleas, no había riñas, no había rencores, no había disputas. Había armonía de la humanidad con su entorno, con la creación, porque Dios hizo este mundo perfecto donde básicamente la humanidad tenía la labor de administrarlo, pero era de alguna forma una creación donde no había problemas de, por ejemplo, sequías, hambrunas y este tipo de cosas. Y finalmente había una armonía de la humanidad para consigo, en su interior. No conocíamos la vergüenza, no conocíamos el dolor, no conocíamos lo que es sentirse uno inferior. Había armonía allí también, nos sentíamos plenos y completos delante de Dios. Ese es el primer capítulo. Armonía, creación, armonía. Y el segundo capítulo lo podríamos llamar caída. Y la palabra clave de este capítulo es ruptura, porque cada una de esas 4 armonías se rompió. Se rompió la relación de la humanidad con Dios, porque cuando entró la maldad al mundo, cuando entró el pecado al mundo, cuando entró lo que Dios no quiere para el mundo, inevitablemente hubo una separación entre la humanidad y Dios. También se rompió la relación entre la humanidad con los demás, porque nada más desde ese primer momento Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Adán, y empieza a haber peleas en ese aspecto. Tal vez probablemente Adán y Eva pasaron el resto de sus días pensando, fue culpa suya, ¿usted por qué le hizo caso a esa culebra? Echándoselo en cara. Y bueno, y es lo que vivimos hoy, conflictos a diferentes escalas, ¿no? Desde conflictos intrafamiliares hasta guerras como lo que pasa hoy en el mundo.
Hubo también una ruptura de la humanidad con su entorno, con el medio, porque ahora la humanidad empezó a hacer las cosas sin Dios en la ecuación, y cuando hacemos las cosas sin Dios en la ecuación, las cosas fracasan. Entonces la humanidad empezó a explotar el entorno como no debía explotarlo, a consumir las cosas como no debía consumirlas. Y hoy, de alguna forma, vemos que eso sigue pasando. Y hubo una ruptura también de la humanidad consigo misma porque entró la vergüenza a nuestros corazones. Entró ese rechazo, ese sentirnos incompletos completamente, sentirnos que algo nos falta, sentir que hay algo más en la vida, pero a veces no sabemos qué es. Algo se rompió dentro de nosotros. Y me parece importante mencionar estas dos cosas, estos dos capítulos, porque nosotros los cristianos creemos o deberíamos creer que el mundo no es exactamente como Dios quiso que fuera. Y la idea es que vuelva a serlo. Y eso me lleva al siguiente capítulo. El siguiente capítulo en esta historia se llama redención. Y la palabra clave de este capítulo, y es por eso que les estoy contando esto, es sígueme. Sígueme entre comillas. Un sígueme entre comillas dicho por Jesús. Porque Jesús vino con la misión de hacer que este mundo volviera a ser como Él quería que fuera desde el principio. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios y vino con esa misión. Entonces Él nos dice a cada uno de nosotros, te dice a ti de forma personal, sígueme. Sígueme y acompáñame en mi misión de restaurar el mundo para que el mundo vuelva a ser como yo siempre quise que fuera. Pero sígueme, porque cuando me estés ayudando a restaurar el mundo, tú vas a ser restaurado en tu interior. Y finalmente, el último capítulo, si queremos resumir esta cosmovisión cristiana, lo podríamos llamar restauración. Y la palabra clave es armonía otra vez, porque algún día, esa es nuestra esperanza final, Dios va a hacer que el mundo sea otra vez como Él siempre quiso que fuera. Y nosotros vamos a estar con Él en su bando. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es nuestra esperanza más grande. Pero este mensaje se llama sígueme. ¿En qué consiste seguir a Jesús? Pues ahora sí quiero que vayamos metiéndonos en la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 24. Y voy a ir de inmediato a ello, por favor, póngamelo aquí en la pantalla. Dice, entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Aquí lo estoy leyendo en una traducción moderna, pero este versículo lo vamos a ver muchas veces hoy, así que vamos a desmenuzar qué dijo Jesús aquí, porque estudiar este versículo para mí ha sido maravilloso. Creo que aquí Jesús resumió las cosas bastante bien. Y bueno, veo que aquí hay 4 cosas que Jesús pide de sus seguidores. 4 cosas que Él demanda de aquellos que quieren ir y seguirlo. La primera cosa, una decisión. Para los que llevan las notas les va a dar tiempo. Una decisión. Es un acto de voluntad lo que demanda Jesús cuando vamos a seguirlo. Y aquí yo quiero hacer una claridad. No estamos hablando de creer en Jesús. Estamos hablando de seguir a Jesús. Son 2 cosas diferentes. ¿A ustedes no les pasa que se dan cuenta que, no sé, entrevistan a un famoso o a cualquiera hoy en día, o uno se monta en un taxi, o muchas personas que uno conoce en la calle, parece que siguen a Jesús, ¿no? O más bien, hablan de Jesús, creen en Él. No, yo sí creo mucho en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Eso es lo que uno escucha todo el tiempo, ¿cierto? Yo creo mucho en Dios, pero pues bueno, eso como de ser cristiano o algo, no. Yo creo en Dios a mi manera. Uno lo escucha muchas veces, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre creer en Jesús, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Jesús. O sea, cualquiera cree en Jesús. Felicitaciones. Y seguir a Jesús. Entonces, es un acto de voluntad. Pero hay un tema con este acto de voluntad y es que Jesús
dio el primer paso. Desarrollemos la idea. ¿Cómo podríamos nosotros seguir a alguien a quien no conocemos? No es posible. Uno no va detrás de la nada. Y lo que quiero decir con esto es que Jesús, de una forma personal, con cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, nos ha hecho esta invitación. Sígueme, a través de diferentes personas, circunstancias, eventos, momentos. De hecho, me gusta pensar que la idea de Dios de que existiera la iglesia como la conocemos, es precisamente un lugar donde todo el tiempo te van a invitar a seguir a Jesús, un lugar que todo el tiempo Jesús está usando para invitarte a seguirlo cada vez en diferentes cosas, en diferentes áreas nuevas. Pero ese es el punto. Jesús tomó la iniciativa, Él fue el que dio el primer paso, así que nuestro acto de voluntad de seguirlo es solamente una contestación. A ti te hicieron una invitación y tú decides si la aceptas o no la aceptas. ¿Y en qué consiste este acto de voluntad? Para indagar en esto. Porque yo puedo decir, listo, sigo a Jesús. ¿En qué consiste esto? Bueno, quiero darles dos ejemplos muy bobos, porque, un ejemplo bobo y un ejemplo fuerte. Yo creo que la decisión de seguir a Jesús es una decisión que se va a poner a prueba en muchos momentos. En muchos momentos en tu vida vas a llegar a un punto en donde tienes que decidir otra vez si vas a seguir a Jesús o si no vas a seguir a Jesús. Y aquí hago una claridad. No significa que cuando tomamos una mala decisión o pecamos o hacemos algo incorrecto, dejamos de ser automáticamente seguidores de Jesús. No es el punto. Pero mi punto es que un seguidor de Jesús va a tener la tendencia a siempre tomar las decisiones que van a seguir a Jesús. Ejemplo bobo. Es el domingo a las 10 de la mañana y es la final del Mundial de fútbol. ¿Vas a seguir a Jesús o vas a seguir a tu equipo favorito? ¿Qué vas a hacer? No siempre son mutuamente excluyentes. Y ahora, los que lo hacen, pues no hay problema. Eso no te hace que dejes de ser seguidor de Jesús. Es un ejemplo bobo, ¿sí? Pero creo que van entendiendo mi punto, ¿cierto? ¿Quieren escuchar el ejemplo fuerte? Estás en tu empresa trabajando y llega tu jefe y se te acerca y te dice, mira, necesitamos presentarle a los directivos una doble contabilidad. Entonces tú nos tienes que hacer la doble contabilidad y mostrarla. Si no lo haces, te vamos a echar. ¿Vas a seguir a Jesús o vas a seguir a tu jefe? Más difícil, ¿cierto? Es una decisión que se va a poner a prueba todo el tiempo. Por eso, lo primero que Jesús demanda es un acto de voluntad, que tú decidas seguirlo. ¿Bien? Avancemos. Segunda cosa que Jesús demanda. Y aquí, esto lo va a llamar una identidad para los que están anotando. Segunda cosa que Jesús demanda, una identidad. Vamos a ver el mismo versículo de ahorita, pero en una versión diferente, porque es un concepto que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado. Vamos al versículo. En nueva traducción internacional, nueva versión internacional. Dice, Mateo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, ¿qué es un seguidor de Jesús? Un discípulo. En eso consiste. Esa es la identidad que Jesús quiere que tomemos, que seamos sus discípulos. Pero vamos a darle contexto a esta afirmación de Jesús aquí. Si alguno quiere ser mi discípulo, bueno, ¿qué significaba en ese entonces ser un discípulo? La mayor aspiración de un joven en esta época era lograr ser discípulo de alguien. Porque era muy difícil llegar a ser discípulo de alguien. Los judíos desde niños estudian la Biblia, pero pues a nivel de memorizarla. El Antiguo Testamento, pues. Probablemente un niño de unos 12 años ya manejara de memoria todo lo que decía Génesis, Éxodo.
lo podía recitar. Pero no paraba ahí. Luego ellos tenían que seguir estudiando y entonces había que estudiar a los profetas y había que estudiar el libro de Reyes y el libro de Samuel. Y para llegar a ser un discípulo, tú tenías que buscar un maestro y decirle, bueno, maestro, quiero ser tu discípulo. Y este maestro, entre varias cosas que haría con su aspirante a discípulo, empezaría a recitar una parte de la Biblia aleatoriamente, un pasaje, no sé, de Isaías, y se detendría y le diría a su aspirante discípulo, continúa tú en donde yo acabé. Y si este chico no era capaz de continuar, entonces el maestro le diría, creo que te falta estudiar más, así que lo mejor sería que volvieras al oficio de tu padre. Y lo mandaba para la casa. Y por eso la mayoría no llegaban a ser discípulos. Pero, a ver, para entender mejor cómo era un maestro también en esta época, ¿alguien aquí se ha visto la serie de The Chosen? Levánteme la mano. Bueno, eso. Bien, participando, listo. Yo no me la he visto, tranquilos, yo no me la he visto. No se preocupen. Me vi un par de capítulos, pero si algo me gustó de ver esta serie, al inicio, en el primer capítulo, que se los recomiendo, por cierto, es que hacen un esfuerzo por contextualizar la Biblia y cómo ocurrieron estas historias. Tal vez esta serie, hasta donde he escuchado, no va al pie de la letra con la Biblia necesariamente, pero sí que es un esfuerzo muy agradable de contextualizar para que podamos entender muchas de estas historias. Y el primer capítulo, de hecho, no es necesariamente una historia como tan sacada de la Biblia tal y como la muestran allí, pero aparece entre varios personajes un personaje que se llama Nicodemo. Y póngame aquí la foto de Nicodemo, por favor. Este personaje que está acá. Él es un maestro, él era un maestro. De hecho, en ese capítulo todo el tiempo se refieren a él como maestro de Israel. Si ustedes ven esas sábanas blancas que están ahí delante, en esa escena hay un montón de hombres relativamente jóvenes que están como expectantes de poder estar ahí delante de él, escuchando qué es lo que él vino a enseñar, qué es lo que él va a decir. Y por su parte, este personaje, cuando lo vemos en la serie, los invito nada más a que se vean el primer capítulo, si quieren entender mejor lo que estoy diciendo. Vemos que él tiene como cierta, ¿cómo decirlo? Solemnidad, por así decirlo, como que cierto estatus. Es bastante, o parece ser bastante selectivo con quienes lo rodean. Y toda la gente está, cuando él llega, está como en pos de él, como venga que se siente en el mejor lugar, que tenga la mejor mesa, que necesita, que le den la mejor comida, la mejor atención. Eso es lo que pasa con este maestro, y así era un maestro en la época, era una persona básicamente inaccesible, y esta gente se peleaba por estar delante de él porque la aspiración de estos jóvenes probablemente era, como la de todo personaje que quisiera tener un maestro, llegar a ser como ese maestro, llegar a ese nivel, incluso poder superarlo. Gracias por la imagen. Pero Jesús es un maestro diferente. Sí que es un maestro y sí que en su época fue un maestro, pero él se rodeó de gente no como este señor que se rodeaba de gente aparentemente muy estudiada, que era capaz de recitar seguramente los pasajes de Isaías de memoria, sino de gente que tal vez ningún otro maestro se hubiera rodeado. Se rodeó de varios pescadores, que si bien era un oficio digno en la época, no era un oficio que requiriera de pronto tanto nivel intelectual como el de memorizarse todos esos textos antes. Él se rodeó de un radical revolucionario, de un celote que probablemente había matado personas. Se rodeó de una persona que tenía fama de estafador, porque le llevaba las cuentas al Imperio Romano, y si ven la serie se van a dar cuenta que muy bien adaptado, la gente no quería esa clase de personas. Pero Jesús sí, Jesús a cada uno de ellos les dijo, sígueme. Y es la invitación que nos sigue haciendo hoy. Lo que me queda claro aquí es que no hay ninguna posible excusa que nos excluya de esa invitación de Jesús. Sígueme. Si eres de los que
perdieron hasta el recreo en el colegio, o ya llevas 3 semestres perdidos, Jesús te dice, sígueme. Si eres un adicto a la pornografía, o a la masturbación, o al alcohol, o a las drogas, Jesús dice, sígueme. Si te divorciaste, si te dejaron, si te rechazaron, Jesús te dice, sígueme. Si estás en la bancarrota, Jesús te dice, sígueme. Pero si tu vida es de un éxito financiero y personal, podríamos decirlo también, impresionante, Jesús también te dice, sígueme, porque Jesús sabe que probablemente te estés preguntando si hay algo más. Y Jesús te dice, sígueme porque me necesitas, aunque seas tan exitoso. No hay ninguna posible excusa que nos quite de seguirlo. Bueno, entonces aquí vamos, ¿cierto? Una decisión, una identidad, ¿cierto? Y avancemos, una convicción. Jesús quiere que estés comprometido con seguirlo. Y aquí vamos a llegar al meollo del asunto. Veamos el versículo otra vez. Me gusta repetirlo. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. En eso consiste la convicción y ya vamos a hablar de eso. Tomar su cruz y seguirme. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿A qué se refiere esto? Bueno, estuve indagando sobre la palabra original y por eso les digo, a mí me parece que ahí ya resumieron todo en lo que consiste el discipulado. La palabra original que usa Jesús aquí en griego es aparneomai, que es una composición entre apos y arneomai. Vamos a estudiar las dos palabras. Empecemos con apos. Apos significa separación, separarse. Entonces Jesús quiere que te separes de algunas cosas. Y aquí quiero ser muy claro. No se trata de que no puedes ser seguidor de Jesús si no te separas. Pero es como cuando a ti te invitan a un matrimonio. Te invitan a un matrimonio, pues lo que se espera cuando están haciendo la invitación es que vayas. Si no, pues para qué te invitan, ¿cierto? Pero se espera que de pronto te pongas un traje, que participes de cierta forma o con cierta dignidad en la ceremonia, que apagues el celular, porque si no, que te comportes de cierta forma correspondiente con la invitación que te hicieron. Y es esto mismo. Jesús quiere que lo sigas, pero quiere que en ese proceso de seguirlo te separes de malas costumbres, de malas compañías. Incluso quiere que te separes de cosas que no son necesariamente malas, pero que están lejos de la voluntad de Él. Separarse. ¿Listo? Y aquí quiero retomar esa prédica aquí de los pastores Mauricio y Martica con la que cerramos el año pasado, donde se indaga mejor este concepto de separarse. ¿Alguien se acuerda cuál fue la invitación que nos hicieron? Además de vamos con toda. ¿Alguien recuerda cuál fue la invitación de ese mensaje? Bueno, hijos de luz, gracias. Ser hijos de luz. En eso consiste separarse. Vamos a ese versículo de allí. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Dice, así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Llegamos a la palabra santidad. Santidad
En la Biblia, en estos contextos, cuando, por ejemplo, Dios dice a veces sean santos como yo soy santo, no está diciendo que sean exactamente igual que Dios en el sentido de la santidad superior, inalcanzable, intocable de Dios. Lo que está diciendo es sepárense, apártense para Dios. Eso es lo que Dios pide, que nos separemos para Él, que dejemos atrás las viejas costumbres. Y vayamos justamente a la siguiente palabra. ¿Se acuerdan? Les dije apos y arneomai. Entonces, apos, separarse, ¿cierto? Y vamos a esta. Esta me pareció súper fuerte. Arneomai. Arneomai significa renunciar. Renunciar. Pero ¿renunciar a qué exactamente? Vamos a ilustrarlo. Si se estaban preocupando por el contexto de Mateo 16:24, vamos a ir al contexto de esto. Jesús, cuando dijo estas palabras, todo el que quiera ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya él llevaba caminando bastante tiempo con sus discípulos. De hecho, no era la primera vez que les decía eso. Pero en este punto de la historia, ya los discípulos habían visto varias cosas. Habían visto la alimentación de 5,000 personas, más de hecho, según lo que cuenta la Biblia. Habían visto varios milagros y ya Jesús les había dado todas las pruebas de que Él era el elegido, el que ellos habían estado esperando por milenios que llegara. Ya Jesús había dado esas pruebas y de alguna forma para los discípulos caminar con Jesús era ser elegidos por el elegido. O sea, qué privilegio, ¿cierto? Y todo iba bien para ellos. A cada rato los invitaban a comer o se multiplicaba la comida. De vez en cuando implicaba caminar largas distancias, despertar a Jesús para que el barco no se hundiera. Pero las cosas iban bien, ellos estaban con el elegido. Y un día Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes o qué creen ustedes sobre mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y esas palabras inmortalizadas, ¿cierto? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra traducción diría, tú eres el elegido, tú eres el Mesías, ¿cierto? Eso significaba Cristo. Y Jesús le dice, eso solamente te lo pudo haber revelado Dios. Entonces Pedro dice, wow. De entre los elegidos por el elegido, pues Dios me está revelando cosas a mí igual que a mi maestro, fabuloso, ¿cierto? Y aquí me estoy tomando, por supuesto, la licencia de echarle piedra a Pedro, pero me parece aquí ya, esto no está en la Biblia, me parece a mí, que Pedro pensó que todo iba a ir muy bien, que probablemente lo que iba a pasar es que ellos iban a seguir caminando con Jesús, viviendo aventuras que tal vez de vez en cuando lo iban a tener que seguir despertando para que no se hundiera el barco, pero que algún día ellos iban a liderar el pueblo de Israel contra el imperio romano y todo estaría bien y se establecería un reino del elegido en paz. Y pasa esto. Versículo 21, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Pedro pensó que todo iba a ir bien. Y lo voy a pegar con el siguiente versículo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Arneomai significa renunciar a tu forma de ver el mundo. Y qué fuerte, porque a veces en nosotros hay tan arraigadas otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo, que no estamos dispuestos a aceptar la forma de ver el mundo que Dios nos propone. Esas 4 cositas que les comentaba al inicio. Y bueno, si no me quieren creer, bueno, lo pueden estudiar en todo caso, pero
a veces queremos someter la palabra de Dios o lo que Dios nos dice es a través de nuestra óptica y darle una interpretación que nos sirva, que sea efectiva para nosotros. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, lo voy a parafrasear, sepárese de su mala forma de vivir, de los vicios, de las malas compañías, renuncie a su propia cosmovisión, a su propia forma de ver el mundo y a sus expectativas de cómo debe ser la vida para sí mismo. Eso es negarse a sí mismo, eso es aparneomai. Renuncia a tu cosmovisión, pero ojo, abraza la cosmovisión de Dios. Sepárate de las cosas que Dios te pide que te separes, pero no te quedes ahí. Acércate a Dios, abraza a Dios. Y como les decía, hablamos mucho de cosmovisión aquí en la iglesia el año pasado. Y si me permiten el resumen, estamos con la cabeza muy rayada. No es culpa nuestra. Vivimos en una cultura, en un contexto que nos bombardea de tantas cosas que moldean nuestra forma de ver el mundo y no nos damos cuenta. Un socialismo progresista que propone cambios, el que sea, cambios. Un capitalismo que nos rodea también, que parece haber hecho un ídolo de la prosperidad y ahora todos tenemos que aspirar a poder viajar por el mundo a partir de los 22 años. Un feminismo, voy a meter en problemas con esto, pero un feminismo radical que miren. El feminismo persigue causas justas, pero les tengo noticias. Toda causa justa que persigue el feminismo, el cristianismo también la persigue. Y una mentalidad posmoderna que todo el tiempo habla de deconstrucción. Estamos haciendo la deconstrucción de la familia, la deconstrucción de la figura del hombre. Y lo que no se dan cuenta es que en realidad están haciendo una autodestrucción de la sociedad. Ese es el contexto que nos rodea. Y por eso a veces es tan difícil renunciar a nuestra propia forma de ver el mundo, que si deconstruimos en realidad es la forma de ver el mundo de la sociedad y aceptar la forma de ver el mundo de Dios. Y en ese sentido, gracias a Dios, porque llegó hasta nosotros, no tengo tiempo para poner a explicar esto, pero llegó hasta nosotros la Biblia. Y yo les digo hoy de manera práctica, si quieren abrazar la cosmovisión de Dios, lean la Biblia, estudien la Biblia. La mayor aspiración de un discípulo es parecerse a su maestro. Nuestro maestro está en la Biblia, lo conocemos en la Biblia, nos explica la Biblia. Es emocionante sentarse a leer la Biblia y que el Espíritu Santo te explique algo que no sabías, que fue lo que me pasó a mí en este caso. Es muy emocionante. Ahí es donde podemos conocer al Maestro, abrazarlo, acercarnos a Él. Así que, de forma práctica, estudien la Biblia. Y una cuarta cosa que Jesús pide. Mateo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa tomar la cruz? Bueno, en estos tiempos, y lo podemos ver incluso leyendo la historia de Jesús, pero hay otras historias extrabíblicas que podrían también argumentarlo. Una cruz era hecha, creada para la persona que iba a padecer en esa cruz, específicamente con las medidas, de alguna forma. Y aquí la invitación es a que hay una cruz que fue hecha para cada uno de nosotros. Jesús, que era carpintero de profesión, hizo una cruz para cada uno de nosotros. Pero aquí la metáfora empieza a hacer aguas. No es una cruz para torturarnos y para morir en ella, aunque sí que va a demandar la muerte en cierto sentido. Pero es una cruz llena de propósito. Pensemos en la cruz de Jesús. La cruz de Jesús era el propósito de Dios para Jesús, que era Dios también, pero
Jesús con su ejemplo, no como un capataz a las patadas, sino como alguien humilde que guía con el ejemplo. Jesús mismo, voluntariamente, como está acá pidiendo él de sus discípulos, tomó su cruz y en esa cruz cumplió el propósito que Dios tenía para él. Esa es la cruz que hay para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ha diseñado una cruz específica para cada uno de nosotros. Y Jesús dice: sígueme mientras restauramos el mundo juntos. Sígueme y trabaja donde te pedí trabajar. Sígueme y estudia lo que te pedí estudiar. Sígueme y haz que otros me sigan. Esa es nuestra cruz. Que en este 2024, iglesia, impactemos la restauración de la sociedad siendo auténticos seguidores de Cristo, pero también formando auténticos discípulos, auténticos seguidores de Jesús. Y con esa conciencia, iglesia, quiero que se pongan de pie. Quiero que volvamos a cantar esta canción que cantamos ahorita cuando estábamos cerrando la alabanza, y quiero que pienses en cada una de las palabras que aquí se dicen. Porque esta canción dice con todo, con todo. Acuérdense cuando hablábamos de la alabanza, yo los invito a que levanten sus manos en un acto de rendición. De rendición. Levanten las manos totalmente extendiéndolas, porque así es cuando uno se rinde delante de Dios. Señor, hoy queremos ser tus seguidores, Dios. Señor, danos hoy la voluntad de tomar esa decisión, porque tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer y el hacer, Señor. Hoy te contestamos que sí, Señor. Hoy queremos darlo todo, Señor. Todo como dice esta canción, Señor. Que nos dejes ver lo que te entristece. Déjanos ver lo que está mal en este mundo, para unirnos a ti en la restauración de este mundo, Señor. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, Señor. Y danos ese corazón también, Señor. Transfórmanos mientras nos muestras qué es lo que te duele en este mundo, Señor. Que podamos ser la iglesia, el movimiento, el grupo de personas que tú deseas tener. Esos seguidores, esos discípulos que te siguen a donde tú los envías, Señor. Que cuando tú dices sígueme, dicen aquí estoy, envíame. Que hoy podamos ser eso, Señor. Padre, danos esa convicción en nuestros principios, en la fuerza. No es fácil, Dios. El mundo nos presiona a veces tanto, Señor. Pero nosotros seremos la presión de este mundo, Señor. Seremos la sal en esta tierra, Señor. Te entregaremos este mundo a ti, Señor, porque tú solo volverás cuando todas las cosas sean restauradas, Señor. Así que estamos aquí delante de ti como una sola iglesia, Señor. Nos rendimos, Señor. Ni un año más para nosotros sin seguirte, sin conocerte, Señor. Inspíranos a leer tu palabra, que no sea un libro más empolvándose en nuestra biblioteca, Señor, sino que sea una lámpara para nuestros pies, que ahí encontremos tu guía, Señor, todos los días, Señor. Que podamos conocerte allí, que nos hables a través de tus palabras, de tus mensajes, de ese testamento que dejaste para nosotros, Señor. Que nos podamos apropiar de cada una de esas palabras, Señor. Y Dios, que conozcamos tu propósito en nuestras vidas, Señor. Padre, el que hoy no le ve propósito a la circunstancia que vive, a la oscuridad que vive, Señor, hoy ilumínalo, Señor. Muéstralo, que tú lo trajiste a este lugar con un propósito, que tú hoy le estás diciendo sígueme, sígueme. Y danos la fuerza para tomar esa cruz, para negarnos a nosotros mismos, Señor, para separarnos del mal y seguirte por cada uno de nuestros días, Señor.
Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos, ríndete. Ríndete delante de Dios si necesitas arrodillarte. La iglesia que deseas tener. Refleja tu luz en nosotros. Sí, rompe el orgullo. Lo que no nos deja ver el mundo como tú quieres que lo veamos, rómpelo. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Hoy te cantamos que con todo te vamos a alabar, con todo te vamos a seguir, con todo, a pesar de todo, con todo lo que cueste, Señor. Estamos enamorados de ti, Señor. Hoy queremos seguirte.
Gracias, Señor, porque hoy tú nos haces esta invitación nuevamente. Sígueme, sígueme. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Espero que este mensaje haya bendecido mucho tu vida. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos para que puedas compartir junto a nosotros y crecer en esta familia, porque eso somos, tu familia. Queremos ayudarte en tu crecimiento con Dios, conocerte, abrazarte, compartir contigo e invitarte a todos los espacios que como iglesia hemos preparado para ti, como por ejemplo Alfa. Es algo precioso donde vamos a poder hablar acerca de Dios, de la vida, de los temas relevantes, vamos a comer, compartir, hablar. Va a ser un tiempo muy especial para que te inscribas, que ya viene nuestra primera temporada del año. Así que inscríbete en la página web. También viene 7 pasos, un proceso precioso de sanidad donde vamos a aprender a amar, a perdonar, a soltar todas esas cosas del pasado que nos impiden avanzar. Inscríbete también en nuestra página web. Y se viene algo espectacular, nunca antes visto en el punto de encuentro. Nuestros sábados 2:42, un espacio donde podremos aprender más de Dios, orar juntos, ayunar, crecer en fe, en testimonios. Va a ser algo maravilloso que no te puedes perder. Inicia este sábado 3 de febrero y continúa todos los sábados, los primeros sábados del mes. Así que no te lo pierdas y sigue conectado con todo esto que Dios está preparando para nosotros, para recargarnos y fortalecernos en este 2024. Por último, vamos a orar por los diezmos. Señor, gracias por cada persona que da con generosidad sus diezmos, sus ofrendas. Bendecimos las finanzas y te damos gracias, Señor, por la fidelidad que hemos visto, Señor, en el 2023 y que seguiremos viendo en este 2024. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Y bueno, qué chévere tenerte aquí con nosotros. Seguiremos creando más espacios para ti, así que sigue conectado con nuestra página web, con nuestras redes sociales. Y bueno, iglesia, esperamos que tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.